Sentarse, hermanitos. Gloria al Señor. Hemos venido en estas continuas enseñanzas hablando sobre el bautismo. Si usted está escuchando esto, si le ha llamado la atención, si ha tomado su Biblia y ha mirado las cosas, debe saber que usted es una persona que ha sido predeterminada desde antes de los tiempos, ha sido llamado y por eso está usted aquí escuchando, por eso usted está con esa curiosidad y por ser llamado ha sido escogido. Entonces le falta es que su corazón tome el paso, haga la decisión y vaya a tomar ese bautismo, vaya a hacer un compromiso con el Señor de señores, Rey de reyes, y venga a hacer ese pacto con el Mesías, con el Señor Jesucristo, para que vaya a la justificación, vaya al río y se lave de todo pecado una vez que usted se haya arrepentido. ¿Para qué? Para poder nosotros ser recibidos en gloria, porque esos pasos los dio el Maestro. Él fue llamado, él fue escogido, él fue justificado en el río Jordán y ha sido recibido en gloria. Y nosotros vamos a tomar también ese paso si es que hacemos su voluntad. Bueno, el bautismo en agua es un acto por el cual la persona conscientemente decide hacer parte del cuerpo del Señor Jesucristo. En esos términos, la persona públicamente manifiesta que quiere hacer parte del bautismo. El Señor no lo hizo en este tiempo, siempre han habido bautismos, hay personas que se han bautizado y no han tenido ni idea, pero el Señor siempre ha bautizado, siempre ha hecho ese pacto con las personas que quieren, las personas que están dispuestas a su corazón. El Señor ha querido destruir su creación, la tierra, el ser humano desde hace mucho tiempo, pero siempre ha habido alguien que se dispone su corazón y su mente y dice, yo le quiero servir, y el Señor se agrada de eso, el Señor se agrada de la obediencia. Y estas personas han evitado que esta tierra desaparezca. Estamos hablando de Moisés, de Noé, de Abraham, de usted, de mí y de todo aquel que quiera servirle. Por eso, hermanos, estamos llamados a ser inscritos en el libro de los grandes, en el libro de los profetas, en el libro de aquellos que creímos, de la multitud de personas que estamos en fila, en los escuadrones de los ejércitos del Señor, vestidos de blanco, porque como decíamos con el hermano David, las peleas de nosotros los cristianos son de rodillas, somos los únicos guerreros que peleamos arrodillados, porque el Señor es el que se levanta por su pueblo adelante en la lucha y detrás viene también haciendo esto. En esos términos, Él estableció el bautismo en agua por inmersión, es decir, sepultado en agua. Hoy vamos a mirar las clases de bautismo, cómo el Señor desde muy temprano ha utilizado el agua, la sangre y el espíritu para limpiar a sus criaturas y hacerlas parte de la salvación, parte de ese plan, de ese proyecto de criaturas que el Señor quiere salvar. Si usted quiere, hermano, puede. Lo único que tiene que hacer es disponer el corazón y decir, yo deseo eso. Y pedir y acercarse al Maestro de Galilea y Él los quiere limpiar. Entonces, sabemos que el bautismo es por inmersión, sepultado, que toda la parte del cuerpo quede inmersa o bajo el agua a manera de sepultura, y la persona sale una criatura nueva. Cuando sale, toma el aire nuevamente, es como el bautismo. Allí en ese río se presenta la sangre de Cristo simbólicamente, el agua está allí y el Espíritu Santo están allí. Muchas veces hemos sentido su presencia en los bautismos, casi siempre. Y deseo que en estos bautismos los hermanos que han tomado la decisión también se preparen y también lleguen en ayuno al bautismo y que le pidan al Señor que si no son bautizados ya en el fuego espiritual, en el bautismo de fuego, que ya vamos a ver cuál es, entonces ese día lo reciban. Entonces hoy vamos a ver cómo el Señor exige que sean sepultados en el agua para que ese bautismo que nosotros tomemos está bíblicamente determinado, no es como las religiones lo están haciendo, sino es como el Señor Jesucristo lo estableció desde el Génesis, desde los inicios, de los albores de la tierra. Bien, ¿qué significa en el agua? El agua representa la limpieza. El bautismo de Juan era para limpiar de pecados, para perdón de pecados. ¿Qué significa la sangre? La sangre significa purificación. Desde el Antiguo Testamento utilizaban la sangre de los animales para purificar. Hoy utiliza el Señor Jesucristo su propia sangre para purificar. Ustedes van a decir, ¿alcanza la sangre? Claro, la sangre simbólica alcanza para todas las naciones y para todas las tribus y todas las lenguas. En el cielo son multitudes, millones de personas. Usted hace parte de eso si quiere participar. Entonces, el agua, la sangre y el Espíritu Santo para santificar.
Una persona sin el Espíritu Santo no está santificado. Por lo tanto, una persona sin el Espíritu no puede hacer un sacrificio agradable a Dios. No puede tomar la enseñanza para darla al pueblo porque no tiene el Espíritu Santo. Necesita esos tres elementos. Necesita haber pasado por el agua, por la limpieza, haber pasado por la sangre para purificación y tener el Espíritu Santo para santificar, para santificarse la persona, y entonces es el bautismo que realmente es lo que estamos tomando. ¿Por qué es necesario bautizarnos? Porque estamos destituidos del reino de los cielos. Por eso nosotros tenemos que hacerlo. ¿En dónde hacerlo? En corrientes de aguas. Hoy mirábamos que en Jerusalén habían estanques, como hoy en día estanques. El bautismo que el Señor mandó fue en corrientes de agua. El Señor Jesucristo no se bautizó en ninguno de los estanques que habían en Jerusalén. Él fue al río Jordán, un río vivo, un río de corrientes. Bien. Nosotros nos bautizamos para pertenecer al cuerpo místico de Cristo, que es decir, la iglesia. O sea, cuando nosotros tomamos esa parte, nosotros venimos a ser una molécula del cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo es infinitamente grande, infinitamente poderoso. Bueno, entonces, a grosso modo, los bautismos que ha habido durante las etapas del Señor, o lo que llaman las dispensaciones o los periodos, si lo quieren llamar, hubo un bautismo familiar, hubo un bautismo congregacional, estuvo el bautismo de Juan Bautista, estuvo el bautismo en fuego del Espíritu Santo. En esos términos vamos a ver cuáles son y qué representan y qué hacen. Recordemos, el agua es para limpiar, la sangre para purificar, y necesitamos del Espíritu Santo para santificarnos. Si nosotros no tenemos el Espíritu Santo todavía, no estamos orando en espíritu y en verdad. Y si nosotros no estamos ciertos ante el Señor, ¿quién se le esconde a Dios? El Señor nos conoce, y si estamos impuros, imperfectos, no podemos tomar las cosas santas porque es contra nosotros. Entonces, hermanitos, los invito para que hablamos nuestras Biblias en Génesis capítulo 6, verso 5. Génesis 6, desde muy temprano el Señor empezó a hablarle al hombre cómo iba a ser su bautismo, cómo iba a ser la preparación del hombre, siendo criatura material, para que haga parte de un cuerpo espiritual. Esa es una transición muy grande. Génesis 6, verso 5. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, toma el dominio y el control de esta enseñanza. Amén. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Entonces, por eso estamos destituidos, porque el ser humano por antonomasia, de sí, de suyo, en sus genes, lo primero que nace el ser humano es hacer maldades, a buscar el daño. Sus pensamientos y su corazón está de continuamente al mal. Y el Señor quiere que sus pensamientos estén en usted, no en su sensualidad, no en su vicio, no en sus placeres. El Señor Jesucristo quiere que su pensamiento esté centrado en Él y que su corazón esté en Él. Por eso Él quiere un corazón dispuesto, y si el corazón está dispuesto, los pensamientos también. Por eso el Señor Jehová ve que hay tanta maldad, la maldad es mucha, y en esos tiempos había poquitos hombres. Hoy en día hay millones de personas, entonces imaginen cómo está multiplicada la maldad. ¿No saben cómo está grande la maldad? Prendan el noticiero, vayan a un hospital a urgencias, y allá van a ver qué hace el hombre con el hombre. Miren un periódico, dése cuenta la maldad, es grande la maldad del hombre contra el hombre. Entonces el Señor está airado de esas cosas, porque el hombre no quiere tener a Dios en su corazón, y por lo tanto esa autonomía del hombre lo lleva a cometer errores, a andar ciego en pleno mediodía, aunque él diga que no está ciego, realmente está ciego porque pide dinero no para satisfacer necesidades, sino para abusar de los otros hombres, para volverse él mismo loco, para él mismo perderse. Pide muchas cosas, pero no son para el beneficio de él, sino para hacer daño. Bueno, en esos términos nos damos cuenta que es necesario el bautismo, porque afuera nosotros ahorita estamos viviendo un diluvio de pecado, de maldad, de vicios. Ahorita en estos momentos muchas personas no están pensando en Dios, ni en todo el día desde que se levantaron han pensado en Dios. Ayer dejaron
sus pecados y apenas abrieron sus ojos y en la noche durmieron soñando en pecados y apenas se levantaron continuaron en el pecado, un río de pecados y no se han detenido a mirar si Dios ve esa vida agradable, si tiene la vida la lleva como está escrito aquí. Bueno, aquí en el mismo Génesis capítulo 7, en el próximo verso, bueno, en la parte de atrás hablaba que el Señor quiere raer de la faz de la tierra a todos los hombres, pero hubo un hombre que halló gracia. En el verso 8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Usted está hallando gracia delante de Dios o tiene a Dios como su enemigo? ¿Cómo lo sé yo? Si yo me hago amigo del mundo, me convierto en un enemigo inmediatamente de Dios. Y yo lo sé, que Dios, el que se convierta en enemigo de Dios, vive una vida terrible, una vida que no quisiera deseársela a nadie. La mejor vida es al lado de Dios. Génesis 7, versos 6 y 7. El diluvio universal. Génesis 6, 7 dice el Señor, era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra y por causa de las aguas del diluvio entró Noé en el arca y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. O sea, él y su esposa eran 2, en total fueron 8 personas. Las que estuvieron. Entonces, no era de 600 años. ¿Qué pasó? Muchas personas dicen que de un momento a otro vino Dios y ellos no tuvieron tiempo a arrepentirse. Mentiras. El Señor colocó a Noé a hacer una cosa loca en su momento, a trabajar durante 120 años y ni siquiera preguntaban. Noé era el escarnio, la burla de las personas. Y Noé, por haber obedecido a Dios, Dios le contó su secreto y le dijo que iba a raer la tierra, que se preparara. Y Noé halló tanta gracia a los ojos de Dios que, mire, hoy está escrito en el libro, y hoy lo llama como ejemplo, y el Señor, el profeta, decía, por 3 hombres yo no raeré la tierra, por Noé, por Job y por Daniel. Porque él obedeció, simplemente hizo caso. Y hoy vive, hoy lo tenemos aquí como ejemplo de ese bautismo en agua, de esa salvación que hubo. Entonces, en Génesis 2, 5 al 6, ¿por qué vamos a decir, miramos que no era considerado loco? Porque antiguamente no llovía de arriba para abajo. A veces nosotros justamente le decimos, sí, cuando llueva de abajo para arriba yo le pago la plata, decíamos cuando andábamos en el mundo. En Génesis 2, versos 5 y 6, dice, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, todo brotaba de sí y por sí, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Es decir, no caía agua de arriba para abajo, sino que subía un vapor y rociaba toda la tierra. El hombre no cultivaba ni nada. Dios le dio a Adán y Eva todo servido en la mesa, solo era coger y comer, nada más, y preocuparse de ver a Dios y estar feliz mirando su creación, su preciosa creación, hermosísimo todo. Pero entonces, cuando Noé les dice, nos vamos a inundar, va a llover, pues se reían, va a haber un diluvio, va a haber un juicio de Dios, prepárense, alístense. Si hubiera alguien escuchado a Noé, entonces no hubieran sido 8, sino tal vez 9. Pero Noé, su esposa, sus hijos, sus yernos y su mujer. Y sus mujeres fueron salvos. Entonces, 8 personas fueron salvos de este castigo. ¿En dónde está esta revelación? Esta revelación se la dio Dios a través del Espíritu Santo a Pedro. Entonces vamos a Primera de Pedro, capítulo 3, del 18 al 21. Vamos al Nuevo Testamento antes del Apocalipsis. Está Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, versos del 18 al 21. Amén, hermanitos. Entonces, démonos cuenta que desconocemos muchas cosas y nos hemos perdido de preciosas cosas
que el Señor aquí en Génesis 2 ya está mirando esas maravillas tan grandes, dándonos a nosotros hoy a través de Pedro y dándonos a nosotros, sirviéndonos igual que dan estos platos en la mesa. Disfrutémoslos, hermanos. Verso 18, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Pero tenemos que ir limpios. Siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado por el Espíritu. O sea, ya dejó de ser un ser vivo para ser un ser vivificado por el Espíritu. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por el agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva a todos, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración a una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos los ángeles, autoridades y potestades. Todo está sujeto a los pies de Cristo, o sea, él es el Rey de Reyes. ¿Qué nos enseña aquí el Espíritu Santo? Y escribe aquí Pedro, el apóstol Pedro. Dice, Cristo padeció una sola vez por los pecados, nosotros vamos al bautismo una sola vez. El justo, o sea, una persona santa, por un poco de pecadores, como usted o como yo, para llevarnos a Dios, o sea, teníamos que ser lavados para que él al final de los tiempos va a decir, aquí están mis ovejas, venga, Padre, aquí le presento a ellos, y aquí están a la derecha las ovejas. Aquí están mis ovejas y aquí están los cabritos. Entonces el Señor dice, venid a mí, entrad al reino de los cielos. Y a los otros dice, por cuanto no me conociste, sois destituidos y vais para el infierno. Bueno, él padeció una sola vez, este bautismo solo se puede hacer una vez en esta iglesia, solamente es una vez, y las personas que vienen a ser parte de esta iglesia lo deben saber, ya después no pueden, si llegan a pecar, les queda sobre ustedes una expectativa de juicio, eso lo hemos visto en las otras enseñanzas. El Señor fue vivificado por el Espíritu Santo, o sea que hay un espíritu viviente y un otro vivificante. El espíritu viviente es el que le dan a una mariposa para que vuele, a un tigre para que coma, para que ande, y a todas las criaturas, todos somos hijos de Dios y tenemos espíritu viviente, comemos, bebemos, dormimos, procreamos y morimos, pero el espíritu vivificante solo se da a aquella persona que se convierte de su pecado, va a las aguas y se prepara espiritualmente para que Cristo venga. Entonces dice que en el cual también, verso 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, o sea que hay cárceles espirituales, aquí nos habla de un Seol, de un Abadón, y aquí, o sea que qué pasó con esas personas que fueron testigos de Noé, que lo miraban allá y que se burlaron, quedaron encarcelados, quedaron allá una expectativa, ¿qué pasa? Y entonces Jesucristo, el día de su muerte, bajó allá donde estaban esas almas encarceladas, esos espíritus encarcelados, habla de espíritus. Dice, los que en otro tiempo, verso 20, los que en otro tiempo desobedecieron. ¿Desobedecieron qué? La voz de Noé que les decía, dejen de pecar, porque si ustedes siguen pecando se van a morir. Mire, y ese Noé hoy nos habla lo mismo, le dice a usted, deje de pecar porque se va a morir, deje de mentirle a Dios, deje de mentirse a sí mismo, deje de mentirle a la congregación, deje de mentirle a su esposa, deje de mentirle a sus hijos, deje de mentirle a su esposo, a sus hijas, deje de mentirle a su profesora, deje de mentirle a Dios, porque ante Dios, ¿quién se va a ocultar? Si las tinieblas para él son luz. Bien, entonces, ¿cuáles son esas personas? Entonces, verso 20, las personas que desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, les dio 120 años de doctrina, de amenaza, mientras él preparaba el arca, en el cual pocas personas fueron salvas, es decir, 8 personas por el agua, porque las otras personas no quisieron escuchar. Que se hayan muerto 500, creo que habían más. Que si hubieran muerto 1000, creo que habrían más. Que si hubiera muerto tal vez 1.000.000 de personas, tal vez habrían más, o tal vez habrían menos. A Dios no le interesa las multitudes, le interesa un corazón que esté dispuesto, como el de Noé. Y a ese corazón que obedeció, lo tiene allá arriba y lo salvó desde esa época.
Mas los que no obedecieron en esa época fueron encarcelados y el Señor Jesucristo fue y se presentó para sacarlos de las cárceles para ir a presentárselos al Señor. Algo maravilloso, algo precioso, porque les dieron oportunidad, ya estaban perdidos, estaban encarcelados, ya no había ningún favor hacia ellos y el Espíritu y el Señor Jesucristo con su amor y su misericordia fue donde ellos para sacarlos de la cárcel. Bueno, pero dice que esos 8 fueron salvados por el agua. No fue el arca la que los salvó, porque uno dice, no, claro, estaban en el arca, lo que los salvó fue el arca. No, hermano, lo que los salvó fue que había agua abajo, agua a los lados y estaba lloviendo agua. Es decir, estaban sepultadas esas 8 personas en agua. Noé no lo sabía, los hijos de Noé no lo sabían, la esposa de Noé no lo sabía. Ellos lo único que sabían era que Dios había cumplido lo que había dicho. Voy a castigar y voy a matar toda criatura. Y solamente van a quedar las criaturas que van en esa arca y de los seres humanos solamente ustedes 8. Hoy en día, me imagino que habrá unos 2.000 millones de personas, no lo sé. Y entonces viene la pregunta, ¿son pocos los que se salvan? Depende. Depende de su testimonio, depende de mi testimonio, depende de mi obediencia. Porque si yo obedezco, soy salvo yo y mi familia, mi esposa y mis hijos, que es una familia más cercana. Y de ahí empiezan a llegar los lejanos, los tíos, los hermanos, los vecinos, los amigos, hasta los enemigos de uno empiezan a llegar. Verso 21. Verso 20. Esas 8 personas fueron salvas por el agua porque había agua arriba, abajo, a los lados, que fueron sepultados en agua y no los salvó el arca donde ellos iban, sino los salvó el agua que los cubría. El bautismo que corresponde a esto ahora, ¿cómo nos salva? No nos quita las inmundicias, es decir, si usted tenía una peladura, una raspadura, va a salir con eso mismo. Pero no le quita la inmundicia de su carne, sino que usted hace una conciencia donde dice, yo hasta aquí no peco más, le digo al pecado no más, le digo al mundo no más, le digo a mi carne no más. Y le digo al diablo, muchas gracias Satanás, su merced está vencido, le serví un tiempo, fui tu trabajador, nunca tuve beneficios de su merced, nos separamos, nos divorciamos. A ese sí dígale no, al mundo dígale no y a su sensualidad dígale no. Y cuando usted hace eso y sale del agua, entonces ya está limpio, ya está salvo, usted está sepultado y sale como criatura nueva. Y esa conciencia que lo va a hacer a usted, le recuerda que Jesucristo resucitó fue por haber obedecido al Señor. Porque Él fue obediente, Él fue como nosotros, Él no hizo nada de saltarse de ningún paso, sino vivió como nosotros aquí en la tierra. Él todo lo que nosotros hemos vivido, Él lo vivió. Vivió la orfandad, vivió la pobreza, vivió la humillación, vivió el desprecio, vivió el maltrato, vivió el escupitajo, vivió la maldad del hombre, el escarnecimiento que le hicieron. Verso 22, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios. Hagámonos amigos del que está a la diestra del jefe, del Padre. Porque el que está a la diestra del que juzga es mi mano derecha. Es al que le voy a pedir consejo, al que está conmigo, el que me conoce y al que me dice, este sí o este no. Y Jesucristo está allá, hermanos. Tenemos un abogado que está al lado del juez, se sienta al lado del juez. Eso no sucede sino en el cielo, hermano. Aquí en la tierra, el juez está adelante y los abogados están abajo y atrás. Atrás del escritorio del juez. Pero nosotros tenemos un abogado que está sentado al lado del juez. Quien habiendo subido está sentado y le están sujetos los ángeles, las autoridades y las potestades. Tanto los ángeles buenos como los ángeles malos. Tanto las potestades del cielo de luz como las potestades de las tinieblas están sujetas a Cristo. Por lo tanto, que si yo me hago hijo de Cristo y yo le digo a mi papá Cristo, Jesús, me está atacando Satanás, Cristo le dice, fuera, y ya, se va. Y si un ángel de luz dice, mire, allá hay un hermano pidiendo sanidad, vaya, no necesita usted ir a las aguas de Bethesda a bañarse, no, hoy a las 24 horas, hoy mismo le da la sanidad del Señor. Es un privilegio que tenemos hoy en día en estos tiempos. Entonces, hermanos, la primera bautismo que hubo fue un bautismo familiar, 8 personas, papá, mamá e hijos. Solo fueron 8 salvos. Hoy en día es la familia, soy yo, mi esposa, mis hijos, los vecinos y los que ellos traigan a Cristo. Pero si quieren, porque Dios no obliga a nadie,
Solamente tiene que disponerse para hacer la voluntad del Señor. El Señor fue muerto en la carne. Jesucristo vivió en la carne, pero no según la carne. Vivió en carne, pero lejos del pecado. No cometió pecado que pueda decirse. Y lo vivificó el Espíritu para resurrección. Para resurrección en el cielo. Para eso Él nos quiere salvar y nos quiere llevar de la mano a la presencia del Señor. Bien. En Isaías, capítulo 1, verso 16-17. Nos recuerda de ese lavamiento. Recuerdan que en la semana pasada hablamos de ese tema, de la limpieza. Isaías 1, 16 y 17 dice, lavaos y limpiaos, lo dice un profeta de los mayores, lleno del Espíritu Santo, dice, lavaos y limpiaos. Ese lavamiento es de la carne y la limpieza es espiritual. Carne y espíritu y cuerpo. Quitad la iniquidad de vuestras obras, la iniquidad de nuestro hablar, de nuestro mirar, de nuestro escuchar, de nuestro caminar, de nuestro hacer. Verso 16. Amén. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dice el Señor. Dejad de hacer lo malo, o sea, cambie la conciencia, cambie su forma de vivir. Y verso 17, aprended a hacer el bien. 1, buscar el juicio. 2, restituir al agraviado. ¿Qué es? Si yo le robé a alguien, devuélvale y con interés. O sea, eso es lo que llama la conversión. 4, haga justicia al huérfano, o sea, a la persona más pequeña, más desamparada, amparada a la viuda. O sea, haga obras de una persona que tiene amor. ¿Y cuál es el resultado de ese cambio? Entonces dice, venga luego de que haga usted estas cosas, dice Jehová, y estemos a cuenta, o sea, sentémonos, ahora sí estamos al mismo nivel, nos entendemos. Y dice el Señor, si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la lana. Si quieres y oyeres, comeréis del bien de la tierra. Si no quieres y fuereis rebeldes, seréis consumidos por la espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Lo dijo el rey. No lo dice cualquiera, no lo digo yo, no lo dice una Biblia, lo dice el Dios viviente, porque estas Biblias al último se acabarán, pero ese Dios, ese rey está vivo. Es el mismo de ayer, en el Génesis es el mismo de hoy, que está hablándonos, y a mañana les va a hablar. Y el día del juicio, cuando nosotros, algunos estén en sus prisiones, o algunos ya estemos en su presencia, salvos del castigo, podamos decirle, Señor, tú vives. Y nosotros podamos ver al Maestro Galileo, Señor Jesucristo, a sus ojos y decirle, gracias, Señor, porque cumpliste tu palabra. Bien, pasamos ahora al bautismo congregacional. Es decir, esa conciencia, nos dice el mismo apóstol Pedro, allí dice que la persona que siendo ya bautizada vuelve a su pecado es como el perro que se come su propio vómito, o la marrana que después de lavarla van y se revuelca en el cielo y vuelve otra vez a quedar igual. El problema es que la marrana se puede lavar. Nosotros después del bautismo ya no tenemos escapatoria. Los únicos que tuvieron ese privilegio fueron los que quedaron encarcelados y que ya estaban perdidos, pero el Señor Jesucristo les dio la oportunidad. En este bautismo, que vamos a hablar más adelante, que es el bautismo en el Espíritu y en el bautismo de arrepentimiento de Juan Bautista en el agua, ya no hay, que no puede tomar otro bautismo más. Ya no le queda sino la expectativa de juicio del Señor que va a hacer con usted. Bueno, segundo bautismo, el primero es el familiar, ahora vamos a un bautismo congregacional. Esta revelación se la dieron al apóstol Pablo. Mire, no es mía, no es copiada, está bien la Biblia, entonces debemos vivir como la Biblia nos manda. Coja su Biblia, hermano, desempólvela, ábrala. Constate que lo que se está diciendo aquí es cierto. Revelación a Pablo. Éxodo 14. Entonces, den cuenta, ya el primero era el Génesis y le revelan a Pedro. Ahora estamos en el Éxodo, le revelan a Pablo. En Génesis se salvó una familia, 8 personitas. A ver cuántas se salvaron aquí en Éxodo, porque ya es congregacional, ya es una cosa más grande. Éxodo 14, gloria a Dios, del 19 al 22, dice, y el ángel de Dios, vea, otra potestad del cielo, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel, se apartó e iba en pos de ellos, o sea, iba detrás. Dios no nos deja solos. Como decía la hermanita María Fernanda, Dios tiene sus ángeles y eso es verdad.
Dios nos vuelve invisibles al pecado. Dios manda a sus ángeles porque nosotros para Dios valemos mucho. Pero ante nuestros propios ojos nosotros no valemos. Por eso nos dedicamos al vicio, por eso nos enfermamos nosotros mismos, nosotros nos suicidamos cada día metiéndonos en problemas. Pero el que conoce a Cristo ya no, el que se arrepiente, el que ha tenido una conversión, ya dice, no, este es el cuerpo de Cristo y este es el templo donde Cristo va a ir a morar, luego tengo que ser lo más limpio que pueda. En el verso 19 dice, y el ángel del Señor que iba delante del campamento se apartó y se puso detrás de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. El Señor iba adelante con su ángel y su nube. Y cuando hubo una circunstancia, todos pasaron atrás a cubrir el pueblo. Y asimismo la columna de nube, y se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Era nube para el pueblo de Israel. Ellos volteaban y veían una nube. Pero los que iban a matarlos, los enemigos, veían que tinieblas para aquellos. Y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Nosotros hoy en día también deberíamos estar al pecado así, que porque esté más cerca de nosotros siempre haya una columna que nos separe del pecado y del pecador. Pero nosotros abrazamos el pecado y decimos, esto es bueno, y el mundo nos dice, abrace el pecado que es bueno, miren, es bueno, es buenísimo. Y vemos cómo se mueren y todo, y decimos, sí es bueno, y usted muriéndose dice, no, sígalo abrazando que es bueno. Pero el Señor, cuando usted lo busca, coloca sus ángeles y su espíritu al frente de él, y usted no va a combatir solo, es el Señor combatiendo por usted, adelante de usted. Y en los momentos de batalla, el Espíritu Santo se va atrás a cubrirle la espalda, como pasó con este pueblo. Y entonces los enemigos lo que ven es tinieblas, como bien lo manifestó la hermanita Fernanda. Los enemigos quedaron confundidos allá, ella quedó en una división entre ellos dos. Y así pasó con el pueblo de Israel. 19 y 20. Entonces, no había comunicación entre ellos. Verso 21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental aquella noche, toda aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. O sea, para abrir un mar, ya sabemos que con el soplo de Dios demora una noche, o sea, 12 horas. Bien, seguimos. Y las aguas quedaron divididas, o sea, una columna de agua, otra columna de agua. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a la derecha y a su izquierda. Y siguiéndolo, bueno, eso 23 dice, siguiendo los egipcios entraron hasta la mitad del mar, toda la caballería del faraón, sus ejércitos y su gente a caballo. Entonces, ¿qué pasó? Estaban ellos perseguidos por los egipcios, el Señor tenía su ángel aquí, lo dividió, abrió el mar. Entonces quedó mar a la derecha, mar a la izquierda, arriba había mar y abajo había también agua. Estaban sepultados en agua y pasó todo el pueblo de Israel que había salido de Egipto atravesando el mar a pie. Hoy en día nosotros dejamos Egipto, que representa el mundo, dejamos a Satanás, que representa todo el mal, y dejamos la carne, que nosotros sabemos que es lo malo, hermanos. Nosotros no necesitamos a alguien que nos diga lo que está haciendo está malo, lo sabemos. ¿Por qué? Porque nuestra misma conciencia nos dice, eso es repulsivo, eso está mal. Y el Señor divide esa parte. El Señor siempre ha dividido. Y allí pasó el pueblo, entonces pasó todo el pueblo de Israel, ya dejaron a Egipto atrás. Cuando se cerró el mar, Egipto quedó allá atrás. Y usted cuando va al bautismo, el mundo queda atrás, el diablo queda atrás, y su carne pecaminosa queda allá atrás. Se levanta usted criatura nueva, sale de las aguas como una criatura nueva. Aquí el bautismo fue congregacional, es decir, fue Moisés y todas las familias que habían salido de allá, no sé cuántos miles, no sé cuántos millones de personas, dicen que 4 millones de personas. Lo importante es saber, si a nosotros en nuestro hogar nos queda difícil atender 5 personas y teniendo agua, luz, teléfono, imagínense en un desierto, Moisés llevando tal cantidad de personas.
Solamente la mano de Dios. Y hoy en día el Señor tiene a su pueblo protegido, bendecido. Bien, sigamos en la revelación. Porque decíamos que Pablo fue el que le reveló. Entonces miremos en Primera de Corintios, capítulo 10. Amén, hermanitos. ¿Se está escuchando, hermanos? Amén, amén. Gloria al Señor. Primera de Corintios, capítulo 10, del verso 1 al 4. Amonestaciones contra la idolatría, colocaron el título en esta Biblia. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, todos estuvieron bajo la nube. Recuerden, la nube es la presencia de Dios. En hebreo, la Hanukkah. Y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados. Gloria al Señor. En Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. O sea, el apóstol Pablo decía, había agua arriba, agua abajo. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual. Todos bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Ellos se bautizaron en Moisés, pero se alimentaban de la palabra de Cristo y recibían del Espíritu de Cristo. Gloria al Señor. Entonces ellos fueron sepultados en el agua, ese es el bautismo, fueron sepultados en Moisés. Quiere decir que Moisés en su tiempo era el salvador de ese momento, como hoy en día nuestro salvador es Jesucristo. Pero Jesucristo no estaba lejos, Él era la roca que les daba el alimento y la bebida. Hoy en día nosotros también nos da este alimento y nos da la bebida espiritual por medio de la profecía de sus profetas, por medio de sueños, visiones, de esta palabra escrita. Por la palabra profética el Señor nos guarda. Entonces aquí nos aclara y el Señor le revela al apóstol Pablo y él nos dice, fueron sepultados en la nube, pero Cristo siempre ha estado con el ser humano, siempre nos ama, nos entiende, nos conoce muy bien. Por eso nos llama al arrepentimiento y a la conversión, porque sabe, Él es Señor de señores y Rey de reyes y sabe que hay un castigo y de esa es la tal salvación, de que nosotros no vayamos al castigo, de que nosotros recibamos esta salvación. El pueblo allí ni se enteró. Hoy nosotros tenemos el privilegio que sabemos qué es lo que vamos a hacer. No somos bebés que nos tienen que llevar allá y no supimos si sí o si no. Hoy en día nosotros conscientemente vamos con nuestro pie y decimos, yo quiero ir a las aguas y recibir esa bendición. Bien, vamos al tercer bautismo. Primer bautismo el familiar, segundo bautismo el congregacional, primer bautismo en el arca, pero no fue el arca los que lo salvó, fueron las aguas. Segundo bautismo, en el primero se salvaron 8 personas, segundo bautismo miles de personas y es el bautismo de Moisés. En Moisés fueron bautizados. Recordemos que Dios siempre está allí y Jesucristo también, siempre están allí el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y recuerde una cosa, hermano, Dios no lo deja pelear a usted solo, siempre está delante de los escuadrones de su pueblo Israel y está atrás. Dios lo guarda a usted, lo cerca a usted. Lo que pasa es que usted rompe el cerco, usted sale de la sombra de Dios, usted dice, no, yo me quiero ir para las tinieblas otra vez, entonces ya el Señor no lo va a obligar, hermano. Usted solito, así como voluntariamente renuncia al pecado, también voluntariamente puede buscarse otra vez un mal. El problema es que ya no hay arrepentimiento, ya no hay un segundo arrepentimiento. El arrepentimiento es ahorita antes de que vaya a las aguas. Bien, tercer bautismo, el de Juan. Lucas 1:14. Evangelio de San Lucas, capítulo 1, verso 14. ¿A qué vino Juan a esta tierra? A implantar el bautismo de Juan Bautista, a implantar el bautismo del perdón de pecados, de arrepentimiento y perdón de pecados. Tiene que haber arrepentimiento, es decir, los que van a tomar el bautismo se arrepienten de sus pecados, reconocen sus pecados y van al lavamiento. Entonces Lucas 1:14 dice, y tendrás gozo y alegrías y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios y no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Gloria a Dios, qué bendición tan grande. Porque nace ya con el bautismo espiritual, ya es una persona que está separada para Dios, ya él, con toda seguridad, Juan Bautista es salvo.
Verso 16, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. La conversión, vea, esta es la conversión. Él va a hacer, o sea, es ese bautismo, vino Juan a hacer que muchas de las personas, de los hijos de Israel, se conviertan al Señor. Y hoy nos invita a nosotros y nos vuelve hijos de Israel, pero de la Israel espiritual. Verso 17, e irán delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Es decir, a nosotros nos va a hacer volver del corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia. ¿Cuál es la prudencia? Aquí no está la prudencia. La prudencia es aquella actitud que yo asumo antes de hablar algo o de hacer algo. Esa es la prudencia. De los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. O sea, ¿para qué es ese bautismo de Juan? El bautismo de Juan Bautista era para perdón, arrepentimiento de la persona, perdón de pecados, para pertenecer a un cuerpo glorioso, a un pueblo de Dios. ¿Listos? Entonces ahí, eso fue la tarea de Juan aquí. En Miqueas capítulo 7, 19. Miqueas, Nahum, Habacuc. Está en el Antiguo Testamento. Miqueas está entre Nahum y Jonás. Jonás, Miqueas, después de Jonás. Miqueas capítulo 7, verso 19. Aquí nos habla de esa sepultura, de ese lugar donde Jesucristo fue sepultado en agua, allí en la presencia del testigo Juan Bautista. Verso 19. Dice, él, o sea, Juan Bautista, volverá a tener misericordia de Dios, volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y los echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Entonces en Miqueas nos da esa revelación grande que si usted va al río, el Señor lo va a perdonar de todos los pecados, todos. Y cuando el Señor dice todos, es sin excepción. Y cuando dice ninguno, es nada. En el Señor es así de claro. Si dice todos los pecados, son todos. Una hermana me preguntaba, ¿y si de pronto blasfemó antes de ser bautizados? Y dice aquí todos los pecados. El blasfemia es uno que no tiene perdón de pecados, pero como no ha sido bautizado, en el bautismo podría corregir ese error porque lo hizo por ignorancia o por falta de conocimiento o por vanaglorioso o por cualquier otra razón. Pero si va al bautismo, dice aquí que todos los pecados van a ser sepultados en el fondo del mar. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las maldades que yo haya cometido en mi carne o en mi espíritu, en mi alma, el Señor va a tomar eso y lo va a llevar al fondo del mar y Dios no se acordará jamás de eso. Pero nosotros a veces somos tan, el ser humano, porque Dios jamás se va a volver a acordar de esa deuda. Pero nosotros a veces nos acordamos y empezamos a desenterrar ese muerto. Bueno, no desentierres ese muerto porque eso huele muy feo. Los pecados de nosotros no se imaginan cuánto huelen de asqueroso. Cuando hay una persona endemoniada, hermano, es difícil porque la manifestación del olor a podredumbre no se puede comparar en nada sucio en esta tierra, nada. Es terrible. Y así olemos ante el Señor los que no hemos recibido todavía el bautismo en agua. Es necesario lavarnos, hermano, porque estamos oliendo a fétido ante la presencia del Señor. Realmente el ser humano en sí, natural como es, sin conocer de Dios, sin un arrepentimiento, su olor es fétido. Y no sé cómo será su aspecto ante el Señor. Me imagino que no debe ser lo más bonito. Aunque yo he visto a las personas cómo se desfiguran físicamente, aún se ve la entidad allí moviéndose sobre la piel. Una cosa terrible, hermano. Espiritualmente no lo sé cómo será, pero me imagino que también debe ser igual de horrible. Bueno, sigamos. En Marcos, capítulo 1, del 4 al 8, estamos hablando del tercer bautismo, el bautismo de Juan Bautista, que es un bautismo de arrepentimiento de pecados y de perdón de los pecados, en el cual tiene que ser en río corriente. Por eso el Señor Jesucristo fue al Jordán y se le presentó a Juan Bautista, porque el Señor Jesucristo, ahí estaba el estanque de Siloé, habían estanques, pero no es en piscina el bautismo tiene que ser en un río corriente, hermanos, tiene que ser un río vivo, aguas vivas.
Entonces, ¿cuáles son las aguas muertas? Las de los estanques, las de las piscinas, las de los pozos. Hay muchas iglesias que tienen una piscina, un bautisterio debajo de los púlpitos. Pues hermano, así no se bautizó el Señor Jesucristo. Así es de que rectifiquen y miren cómo es que lo hizo el Señor Jesucristo y hagamos lo mismo que el Señor Jesucristo. No fue en una piscina, no fue en el mar, en un río de aguas corrientes. Entonces vamos a Marcos 1. ¿Ya? Marcos ya lo leímos. 1 del 4 al 8. Ya lo leímos, ¿cierto? ¿Sí? Marcos 1 del 4 al 8. Gracias, Señor. ¿Están entendiendo, hermanitos? ¿Vamos claros? Marcos capítulo 1, verso 4 al 8. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento. Este bautismo se llama el bautismo de Juan o bautismo de arrepentimiento. ¿Para qué? Para perdón de pecados, como leíamos en Miqueas. Para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados. O sea, salían de Jerusalén, no se quedaban allá en los estanques, sino que salían de Judea y de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán. Por él en el río Jordán confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía cinto de cuero alrededor de los lomos y comía langostas y miel silvestre. ¿Para qué hacen esta revelación aquí el evangelista Marcos, el apóstol San Marcos? Porque los profetas habían dicho que vendría alguien con el espíritu de Elías que vendría a preparar el camino para que viniera el Salvador. Y entonces habla de estas características físicas externas de su vestido. No era el vestido de la época ni era el de la moda. Estaba vestido como en antigüedad se vestía Elías, es decir, con piel de camello. Pero vino a esta tierra a implementar la tercera clase de bautismo, que es el bautismo de perdón de pecados o el bautismo del arrepentimiento. Hay algo maravilloso que me gusta de esta lectura, que Juan Bautista le dijo a Dios, le dijo, yo quiero que me dé el signo de quién es el Cordero de Dios. Yo quiero saber quién es el Cordero. Sabía que venía el Cordero, el Salvador, el Mesías, que me lo muestre, porque le habían revelado a Juan. Y Juan esperaba. Y decía, yo sé que tú me vas a avisar, Señor Dios del cielo. Y entonces cuando vio que Jesús venía, dice, ahí viene el Cordero de Dios. Y los discípulos que estaban con Juan, apenas él dijo eso, se fueron con Jesucristo de una vez, porque todos lo estaban esperando, todos en Israel. Y también el día que el Señor Jesucristo fue sepultado en las aguas y salió, se abrió el cielo y dice, el Señor Jehová, ante un testigo que se llama Juan Bautista, escuchó la voz que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El Padre estaba confirmando que Jesucristo es el Hijo aquí en la tierra. Y lo escuchó un testigo que se llamó Juan Bautista y lo dejó escrito en estos libros. Bien, entonces vamos en el verso ¿qué? 4 al 8. Y la verdad, estaba vestido de camellos, y verso 7. Y predicaba diciendo, viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa del calzado. Ese trabajo lo hacían los esclavos en esa época. Él decía, yo ni siquiera puedo ser un esclavo de él. Imagínense, Juan Bautista con un nivel de santidad muy grande. ¿Usted en qué nivel está frente a Juan Bautista? Si Juan Bautista dijo ante Jesucristo, no puedo ni siquiera arrodillarme Mejor ni nos comparemos con el Señor Jesucristo, porque no creo que le demos a ninguna parte de su altura. Pero por misericordia el Señor nos trae, nos ama y nos llama hermanos. Verso 8. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con el Espíritu Santo. Entonces aquí ya nos da la introducción a un cuarto bautismo, que es el bautismo en fuego, el bautismo del Espíritu Santo. Pero continuemos con el bautismo de Juan. En Hechos 2:38, Hechos capítulo 2, verso 38. Dice,
En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén. Pedro les dijo, entonces le preguntaron, ¿qué haremos? En el verso anterior dice, ¿qué haremos? Entonces uno dice, bueno, si van a castigar este mundo y va a haber una condenación y va a haber un infierno, ¿qué hay que hacer? Entonces aquí da la respuesta del Espíritu Santo a través de Pedro, bautizado del Espíritu Santo, dice, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros, o sea, cada persona, en el nombre de Jesucristo, para perdón de pecados. Y una vez usted haya recibido ese perdón de pecados, ¿qué pasa? Viene a recibir ese don, ese regalo, que se llama el Espíritu Santo. Dice el verso 39, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, o sea, nosotros los que estábamos lejos, ni siquiera estamos contados. Y para todos cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Hoy llamó 8 personas, esas personas dijeron, aquí estamos, queremos. Y ahí están. Al final de estas enseñanzas ellos pueden tomar la decisión de decir, me arrepiento, yo no, eso no me sirve para mí, yo voy a seguir en el camino. Puede hacerlo, esto no es obligatorio. Esto tiene que hacerse con una voluntad, con un corazón dispuesto y con una mente dispuesta, sabiendo lo que vamos a hacer, lo que vamos a tomar, que es hacer un pacto con el Señor de señores, Dios de dioses. Porque si usted falla ese pacto, hermano, pierde todo. Pero si usted va a ese pacto, gana todo, se hace hijo de Dios. Y ahí inmediatamente imagine de hacerse usted hijo de Dios. Y que Dios le diga a usted, hijo mío, te escogí, te amo, hijo. Y ese no es un padre como uno. Que el Señor lo llame a uno, eso es hermoso. Porque en casi ninguna religión, ese Dios que profesan ha hablado a la persona en el idioma y le ha dicho, tú eres mi hijo, te reconozco como hijo, te escogí, te llamé y te amo y te quiero. Entonces, hermanitos, viene el bautismo en fuego. Bueno, estábamos leyendo aquí, ¿verso qué? Verso 41. Bueno, el verso 40. Y cuantas otras muchas palabras testificaba, con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Hoy en día dice lo mismo, seamos salvos de esta perversa generación, que está pervertida en todos los aspectos. Verso 41. Así que los que recibieron sus palabras fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿A qué se añadieron? Al cuerpo místico de Cristo, a la iglesia de Jesucristo. 3,000 personas en una sola manifestación del Espíritu Santo del Señor. Hoy en día, mire cuántas enseñanzas llevamos diciéndole a la gente yo de pronto sí, de pronto no, yo mañana abro la Biblia, yo tengo ganas de hacer un ayuno, hermano, yo tengo ganas de santificarme, yo como que estoy pensando en empezar a leer la Biblia, mañana, pasado mañana. Estemos preparados, hermano, apercibidos del Evangelio. Verso 42, y perseveraban, o sea, mantenerse, o sea, los llama el Señor para que perseveren en esta doctrina de los apóstoles, es decir, de los evangelios, hermano, en la comunión unos con otros, el partimiento del pan y oración. Entonces se volvieron una sola casa, donde ellos repartían no solamente el pan espiritual, sino también repartían el pan material. Gloria al Señor. Finalmente, el bautismo del Espíritu Santo. En Hechos 2, del 1 al 4, dice el Señor, en el primer tratado, Teófilo no es una persona, es a todo el que es amigo de Dios. Dios, filos, amigo, es una palabra en Hechos capítulo 1. Mentiras, hermanos. Hechos 2, del 1 al 4. Gracias, hermanita. Vea. Mi ayuda idónea me ha rescatado en este momento. La venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, es una fiesta de las 50 semanas, estaban todos unánimes juntos. Y Dios nos llama hoy para que nosotros estemos unánimes juntos. ¿Qué es unánime? ¿Cuál es el ánimo único que tenemos que tener? Que el Espíritu Santo nos bautice, que nos den esa promesa, que el Señor nos escuche, que el Señor haga justicia. Verso 2, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. El Espíritu Santo es espíritu y no tiene forma, pero Él se manifiesta. Aquí se manifestó como en un viento, se puede manifestar como las personas danzando, se puede manifestar en el don de lenguas, se puede manifestar en profecía, se puede manifestar echando un demonio, se puede manifestar sanando a un enfermo, se puede manifestar en la exposición de la doctrina. ¿Cómo? Se puede manifestar en gozo, en paz,
y en el amor del cristiano. Bueno, ese viento soplaba, llenó toda la casa donde estaba. O sea, cuando viene la manifestación del Espíritu Santo no es una cosa que se pase por alto. Cuando viene el Espíritu Santo es una cosa grande. Y cuando el Espíritu Santo entra en la persona, es muchísimo más grande porque esa persona jamás se le olvida ese bautismo, jamás se le podrá olvidar cualquier cosa. Pero jamás se le olvida cuando el Espíritu Santo llena ese cuerpo, llena ese vaso que está lavado, está listo y está dispuesto a recibir lo que dice, yo quiero el Espíritu Santo. ¿Qué hay que hacer? Pedirlo. Yo quiero el Espíritu Santo. Lavarme para que pueda entrar el Espíritu Santo allí. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Al igual que a Abraham se le apareció una zarza ardiendo, aquí se presenta en figura de fuego para que las personas no fueran a ser ídolos, como algunos dicen, que el Espíritu Santo es como en forma de paloma. El Espíritu Santo es una paloma. Bueno, menos mal que no fue otra figura, porque el Señor no se presentó, fue como en una llama de fuego, como se presentó el Espíritu Santo a Abraham en una zarza de fuego, no tenía ninguna forma. A Moisés, perdón, sí, amén, gracias. Santo Dios. Bueno, el verso 4, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, en el Espíritu les daba que hablasen. Hermano, la primera manifestación del Espíritu Santo es el hablar en lenguas. Y la iglesia tiene que estar en santidad para que reciba este don. Es lo que estamos pidiendo, que el bautismo en fuego, el bautismo del Espíritu Santo, todos recibamos el don de las lenguas. Conozco una niña que se llama la niña de la hermana Nancy y el hermano Freddy, la niña Camila Oviedo. Si quiere yo les doy el número telefónico. A los 8 años recibió el Espíritu Santo y profetizó, 8 años de edad. Y conozco muchos niños que el Señor los ha bautizado en el Espíritu Santo, hablan en lengua. Si un niño inconscientemente lo hace, porque usted conscientemente no lo ha recibido, porque no está limpio, está sucio. Y Dios no puede ser engañado, el Espíritu Santo no va a entrar en un vaso que no está dispuesto, primero que todo, y que no esté limpio. No entra, y de Dios no puede ser engañado. Engañamos a los hombres, pero a Dios, ¿quién lo engaña? Verso 4, entonces nos dice que hubo una manifestación en lenguas. Luego verso 5, entonces moraban en... bueno, está ahí, solamente es el verso 4. Hasta ahí está la palabra del Señor. Finalmente, el bautismo del Espíritu Santo. Entonces ya terminamos el bautismo de Juan Bautista, que es de arrepentimiento para perdón de pecados. Ahora viene el bautismo en fuego. ¿Qué es el bautismo? Donde nosotros somos totalmente cubiertos en fuego. Es una experiencia hermosa. Hechos 2, del 1 al 4, ya. Versos 46 y 47. Hechos 2, 46 y 47 dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Mire, el Espíritu Santo ya empezó a hacer frutos. ¿Cuáles? Estar gozoso. Y había paz entre ellos y había amor, porque si compartían el pan, compartían todas sus riquezas, es decir, ya se formó el cuerpo de Cristo. Porque cuando uno ya está compartiendo el pan con alguien, ya hay amor en esa persona. Cuando uno está feliz, ya el Espíritu Santo está en esa persona. Verso 47, ¿qué más hacían? Esa es la iglesia, es lo que tiene que hacer. Compartir el pan, compartir la oración, cuidarnos unos de los otros, orar los unos por los otros, como ustedes lo han hecho, hermano. Gracias, gloria al Señor, gracias a Dios, porque hay una iglesia. Y el verso 47 dice, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. O sea, alababan a Dios y tenían mismo la respuesta de Dios. Con todo el pueblo que se había convertido en un pueblo que nació en un río. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es decir, esa es la iglesia de Dios. Las personas que fueron al arrepentimiento, tomaron el bautismo en el agua, ya se convierten en un pueblo especial y ahí va siguiendo sumando hasta que ese edificio espiritual llegue a ser grande. Entonces, esa persona ya recibe el Espíritu Santo, entonces uno tiene el don de echar fuera demonios, el otro es del Espíritu Santo para hablar en lenguas, el otro para interpretar esa lengua, el otro para la sanidad, el otro para el don del consejo, todos los dones que hay aquí, sanidades y más cosas que el Señor va a mostrar. Bueno, este personaje que recibe el don del Espíritu Santo, que ya habla en lenguas, que ya el Espíritu Santo se manifiesta en esos dones que aparecen en 1 Corintios capítulo 12, ¿para qué nos sirve y cuál es el fin de esto que hemos explicado? Apocalipsis capítulo 7, verso 9.
Apocalipsis 7:9. ¿Para qué lo sellan a usted? ¿Para qué recibe ese bautismo? Pues para que el pastor identifique a sus ovejas. Recordemos que el Señor nos sella con el Espíritu Santo. El diablo, Satanás, marca a sus súbditos, sus caballos los marca. Bueno, verso 7, Apocalipsis 7, verso 9, dice, la multitud, mire dónde vamos a estar, hermanos, gloria a Dios, al frente del Padre y al frente del Hijo y al frente del Espíritu Santo, en los ejércitos del Dios de Israel, en sus escuadrones, alineados, vestidos de blanco, cantando, con palmas en las manos, gloria al Señor. Dice verso 9, dice, después de esto miré y aquí una gran multitud, esto dice Juan, que él estaba en revelación y el Señor lo llevó allá y le mostró esto. Dice, después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Y si no la pueden contar es porque es una multitud que infinita, infinita. De todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas, de Sogamoso, de Bogotá, de Canadá, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, o sea, frente al Padre y al Hijo, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, hermano, y esa ropa blanca las gana usted en el bautismo, para poderse presentar en el trono de Dios. Y desfilará ya con palmas en las manos. Verso 10, ¿qué más hacían? Dice, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Es decir, ellos decían muy alegremente, se cumplió la promesa que me hicieron en la tierra y hoy estoy aquí al frente del Padre, viendo su trono y al Cordero que murió por nosotros. Recuerde que tiene sus marcas que le dejamos aquí en la tierra a los seres malvados, unos huecos en sus manos. Tal vez no las tenga ya allá, pero él las dejó porque dice, este fue el recuerdo que me dejaron a aquellas personas a que yo amaba tanto. Verso 11. Bueno, sí, Señor. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos. Mire, hermanos, a las potestades de Dios. ¡Wow! Y de los cuatro seres vivientes y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo amén. Ellos decían amén a lo que decía la gran multitud. La multitud decía, la salvación pertenece a Dios, que está en su trono y al Cordero. Y los ancianos y todos los ángeles decían, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias, la honra, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder y la fortaleza. Es decir, todo lo precioso, todo lo bueno. Esto encierra la perfección. ¿A quién le pertenece? A nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Verso 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, porque él dijo, ¿quiénes son? ¿Quiénes son estas personas? Dice, bueno, aquí le preguntan. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? Le pregunta aquí a Juan, que le estaban dando esa revelación. ¿Y de dónde han venido? Él dio multitudes, los dio vestidos de blanco. La respuesta, la lógica. Menos mal que dijo, no lo sé, sino dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, la respuesta, mire, aquí es donde estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas, es decir, sus cuerpos, y las han emblanquecido, o sea, lavado nuestros cuerpos y emblanquecido nuestra mente en la sangre del Cordero, es decir, nosotros fuimos los que fuimos limpiados y hemos limpiados por el agua, hemos sido purificados por el Espíritu, purificados por la sangre del Cordero y santificados por el Espíritu Santo. Dice, estas personas son las que huyeron de la gran tribulación, lavaron sus ropas y por eso tienen el derecho de estar allá frente a ese trono. Millones de personas o miles incontables
vestidas de blanco. Ese vestido blanco se lo dan a usted el día que sale de la sepultura del río, cuando el Señor perdone nuestros pecados. Dice, bueno, aquí les añado esto, pero solamente la enseñanza iba hasta el 14, pero como tenemos tiempo está muy largo, entonces dice, por esto están delante del trono de Dios y sirven de día y de noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, o sea, hará parte, los dejará entrar, se volverán sacerdotes. Y ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni el calor alguno. Verso 17, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Amén. Qué preciosa bendición que tenemos, hermano. Si aquí sentir la presencia del Espíritu Santo es grande, imagínese estar frente al Creador del universo, a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, y al Padre eterno y al Espíritu, que sea la gloria y la honra, hermano. Es un privilegio muy grande. La pregunta entonces sería, ¿qué hay que hacer? Disponga su corazón, venga a las aguas, busque su iglesia, congréguese, hermano, no deje de congregarse, busque su iglesia y mire si cumple con estos estatutos, bautícese, porque no sabemos cuándo se acabe esta tierra. Le damos la gloria y la honra al Señor, hermano, muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta antes de terminar? Hermanos, dudas, preguntas, inquietudes. Gloria a Dios. Para mí todo muy claro, pastor. Gloria al Señor, hermanito. Y cualquier cosa, pues, tienen mi número telefónico pues pueden hacerme la pregunta, y si quieren individual o si quieren hacerla pública en el chat público. Hermano, levantémonos y démosle gloria al Señor, porque este privilegio es grande. Lo que nos espera es precioso, porque si la presencia del Espíritu Santo es una cosa magnífica, estar frente a Dios va a ser una cosa sobrenatural, una cosa que yo deseo más que cualquier cosa en esta tierra. Por eso me preparo, por eso procuro santificarme cada día lo más que pueda, y así los invito a que todos nos metamos a esas corrientes y nos hagamos parte de esa multitud vestida de blanco. ¿Qué tenemos que hacer? Disponer el corazón. ¿Cuándo? Hoy. ¿En dónde? En el río. El Señor está con las puertas abiertas para todos, hermano. Aquel que quiera servirle en espíritu y en verdad. Amén. Gloria a Dios, nos ponemos de pie, hermano. Démosle gloria al Señor.